Vaya pues, buxos el día de hoy, 8 de la mañana, 11 Hoy minutos. vamos a aprender. Hoy vamos a aprender de geología y ya les vamos a explicar porque hoy la verdad que estamos muy honrados en poder conversar con dos ingenieros. La verdad que ha sido noticia lo del terremoto en Venezuela. Este país es altamente sísmico. Nosotros los últimos dos registrados así potentes, 1986, 2001, pero también pues aquí tiembla todos los días. Y de eso vamos a estar hoy conversando con el presidente de FECIARA, el ingeniero Miguel Rodríguez. Bienvenido. FECIARA es la Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines. Gracias, Diana y Tony, por la oportunidad que se nos da de compartir con la audiencia de la 105.3. La verdad nos sentimos muy honrados de estar acá con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Y está también el ingeniero Miguel Hernández, hay dos Migueles hoy aquí, geólogo, entre otras, bueno, también... Entre otras hierbas. Entre otras hierbas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es una tremenda oportunidad para dirigirnos a la población y compartir un poco el conocimiento para que realmente nos enteremos cómo está nuestro país y cómo son nuestras condiciones geológicas. ¿Y qué es ser geólogo? Ajá, empecemos por ahí. Ajá. La verdad es que ser geólogo es un profesional que sabe de cómo se originó la Tierra, cómo evolucionó, cómo son las propiedades del suelo donde nosotros vamos a construir una obra civil. Pero el geólogo se encarga más que todo de asegurar las condiciones del suelo para que el ingeniero civil o el arquitecto diseñe y proyecte cómo ese suelo va a responder frente a cualquier amenaza natural. El geólogo es el famoso que hace el famoso estudio de suelos que se necesita antes de una construcción. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las condiciones sobre las cuales se van a erigir algunas obras civiles. Eso implica conocer la evolución misma del terreno, cómo está la geomorfología superficial, de dónde provienen nuestros materiales originarios del suelo y cómo se van a comportar frente a cualquier evento sísmico o cualquier evento natural. Que ya sabemos que va a ocurrir en el país. Y esta charla se da en el marco previo a un congreso que impulsa el futuro de la ingeniería y la arquitectura en El Salvador, que se llama CONCIARA 2026. Efectivamente, si nos permiten, les comentamos cómo hemos llegado a este congreso. Adelante. La federación está constituida por 5 asociaciones, 4 son de ingeniería y una de arquitectura. Entre las ingenierías tenemos a la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Salvador, de la cual el ingeniero Miguel Hernández y su servidor somos parte. Está la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Computación, que se abrevia ASPROC, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales, que se abrevia ASIMEI, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Químicos, que se abrevia ASINQUI, y acá yo quisiera hacer como un comentario más breve. Tenemos, digamos, ese privilegio de que esa asociación, ASINQUI, sea parte de nuestra federación, y se lo compartimos porque de esa asociación fue miembro el doctor Armando Bukele, el padre del actual presidente de la República, el señor Nayib Bukele. Además de eso, él fue presidente de FECIARA también del 90 al 92, el cargo que ahora pues me corresponde a mí ostentar. Y la otra asociación que forma parte de la federación es el Colegio de Arquitectos del Salvador, que se abrevia CADES. Como ustedes podrán ver, solo ingenieros y arquitectos. todas las especialidades de la ingeniería. Solo esa belleza. Y la arquitectura, ¿no?, conglomerada, y después de 41 años de historia, consideramos a bien, en el contexto que vive la sociedad salvadoreña, un clima de seguridad ciudadana, un ambiente donde hay condiciones favorables para las inversiones y un contexto en el cual el sector de la construcción es líder en la región centroamericana. Por supuesto que esto también es producto de un trabajo muy bien diseñado por parte del Ejecutivo, ¿no?, y todas las entidades que trabajan en este rubro. Muy bien, vámonos a Venezuela. Pregunta para ambos, ¿qué es lo que más ha sorprendido ya a estas alturas, después de
poquito casi 2 semanas. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a la comunidad científica de este doblete sísmico que ocurrió allá en Venezuela? Bueno, primero queremos desde la Federación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos y por supuesto desde la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Salvador, en donde está por ahora nuestro geólogo, solidarizarnos con el pueblo venezolano, con los colegios y las asociaciones profesionales de ingeniería y arquitectura de ese hermano país por lo que están viviendo. Cosas que, como muy bien lo dijo Diana, ocurrieron en nuestro país en 1986 y en el 2001, y esas condiciones complicadas que cada sociedad vive, pues son como una oportunidad para prepararse a nuevos desafíos, y es ahí donde la trayectoria y la experticia de nuestro geólogo pues tiene un valor extraordinario. Sí, quiero agregar que es un doblete sísmico que es atípico, es una forma de liberación de energía en lo que es el marco de, en este caso, el límite de 2 placas tectónicas, la placa suramericana y hacia el norte la placa del Caribe. Entre ambas placas siempre hay una zona como de acomodamiento donde se expresan algunas fallas geológicas. Y en este caso hay diversas fallas, sistemas de fallas, en donde la primera pues desencadenó un sismo realmente fuerte, desastroso y muy superficial, produciendo grandes desastres, destrozos en la ciudad, en varias ciudades de Venezuela. Y seguidamente, en pocos segundos después, un segundo sismo de magnitud mayor. Entonces, estamos ante una situación atípica. Ese doblete sísmico viene a llamar la atención de toda la comunidad científica geológica mundial y señala también una zona en donde tiene un historial bastante grande de sismicidad, y para nosotros los salvadoreños eso nos tiene que llamar la atención porque también, por un lado, compartimos la placa del Caribe, aunque el contexto nuestro es un proceso de subducción con la placa de Cocos, pero tenemos que vernos en ese espejo, tenemos que analizar cómo sucedió, cómo respondieron los edificios y cómo era la definición de lo que es el suelo, dónde se construyó la ciudad. Entonces, por eso que nos interesa saber de ese evento para retomar aquellas experiencias que van a ser valiosas en nuestros próximos movimientos sísmicos. Ahora bien, ingeniero, la verdad que son impactantes las imágenes. Yo les decía que parecían de película. Ver esos edificios, entiendo que es la zona de La Guaira y no sé si habrá otras zonas similares, pero que los iban cayendo en cadena. Y unos como que era, como decíamos el otro día, como que era Godzilla, el que los empujaba para adelante, tipo pancake. Ajá, o sea, era una cosa espantosa. Y ya se comenzó a hablar mucho sobre negligencia en tema de la construcción, en materiales. Que el suelo donde estaban, que allí había habido deslaves anteriormente. En la comunidad de ustedes, ¿qué se habla sobre ese tema? La verdad es que nosotros a veces nos referimos más a las pruebas, a los estudios, y en ese lugar se conoce que es un sitio donde ha habido una acumulación de sedimentos de varios cientos y miles de años, donde se construyó la ciudad. Entonces estamos hablando de un suelo cuyo comportamiento frente a un evento sísmico de gran magnitud, cualquier edificio construido, sea con buen código sísmico o con un código sísmico deficiente, cualquiera iba a ser comprometido con esa magnitud de estos sismos. Entonces eso a nosotros nos queda de reflexión, porque en El Salvador, en la ciudad de San Salvador, también estamos utilizando suelos que se conforman de una deposición, pero de cenizas volcánicas, aunque no son muy estables frente a los eventos sísmicos y también hidrológicos. La respuesta de estos suelos tampoco es tan benevolente como para pensar que no vamos a tener similares consecuencias. Sin embargo, hemos evolucionado a partir del terremoto del 10 de octubre de 1986,
hacia códigos sísmicos en donde las edificaciones resultan ser mucho más sismo resistentes que antes. Sin embargo, hay también mucho por hacer en temas de la investigación de todas las características del suelo y todas las tipologías de construcciones que deben hacerse. Bueno, si aquí se llama Valle de las Hamacas, ¿verdad? Sí, creería. Por tanto sismo. Sí, Ajá. sí. Creería importante complementar lo que dice el tocayo, el colega Miguel Hernández. A usted le vamos a decir Miguel Feciara, oye, porque es el Ok. presidente. Miguel Feciara y Miguel Geólogo. Y Miguel Geólogo. Perfecto. Bueno, entonces, como Miguel Feciara, les digo, esta reflexión nos permite aseverar que El Salvador ha evolucionado mucho en ese contexto, ¿no? Ahora, para poder diseñar una obra, usted decía al inicio, hay que hacer estudios geológicos, hay que hacer estudios hidráulicos, hay que hacer estudios de los sistemas eléctricos, hay que hacer estudios por ley de diagnóstico, de evaluación ambiental y de planes de compensación ambiental en caso de que haya algún posible impacto negativo con el diseño de la obra. Además de eso, también se requiere siempre para un proyecto de un gestor social y por supuesto también de un inspector o un especialista en lo que es protección, ¿verdad? Uh-huh. Miren, ya pasaron más de 20 años del 2001, ¿verdad? Ya y tenemos siempre 25 siempre años. se ha hablado de que Cada 20 años. cada 20 años y actualmente, ya lo decían ustedes, la industria de la construcción pujante aporta no sé cuántos millones al Producto Interno Bruto. Y hay en el área metropolitana dos grandes incentivos que buscan promover la construcción de edificios en altura, de más de 35 pisos, o sea, nuevos de 35 pisos o más. Exención del impuesto sobre la renta por 15 años e incentivos urbanísticos de la OPAMS. Es decir, ya hay proyectos de edificios de más de 35 pisos. ¿Qué normas se están aplicando ahí? Bueno, Y si eso es posible en el Valle de las Hamacas. ok, por supuesto que es posible. Ya el ingeniero Miguel Hernández hacía alusión al tipo de suelos que tenemos en nuestro país, son completamente diferentes a los de América del Sur. No ofrecen garantía en términos de resiliencia, digamos, ante un fenómeno catastrófico como el que les ocurrió a los hermanos venezolanos. Pero el área metropolitana de San Salvador, que es bueno reconocerlo acá, pues que ha sido muy bien liderada por el licenciado Luis Rodríguez, efectivamente está haciendo aplicación de norma nacional y también pues de norma regional centroamericana. Además de que esto es sumamente importante, todos los ingenieros y arquitectos que van a participar de procesos de desarrollo urbanístico multinivel como el que usted comenta, en el cual se están invirtiendo, digamos, en todo lo que es la infraestructura inmobiliaria de nuestro país, más de 5.000 millones de dólares. Vea qué responsabilidad, pero vea qué importante es para el desarrollo de nuestro país. Decíamos, eso significa en este momento más o menos el 30% de lo que es el PIB. Y también decía que todos los profesionales son sometidos a un proceso muy, pero muy riguroso de acreditación y certificación, que respetando la institucionalidad por este momento hay una serie de requisitos a los que hay que someterse, lo administra y solo lo puede avalar la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se llama La DOT. la DOT, Ajá. efectivamente. Así está funcionando. Decimos que nosotros nos sentimos muy complacidos desde la Federación, que es el referente principal de la ingeniería y arquitectura del país. Queremos hacerle una invitación a la sociedad salvadoreña, pues de que no nos compliquemos, que no nos aflijamos, que no nos asustemos, pues ya nuestro geólogo ha dado referencia de qué es lo que ocurre en las placas del Caribe y qué es lo que lo que sucede en la entre mitos y realidades, porque se dice, es que, pues sí, se activó la falla, la de Venezuela. ¿Cuál es la de? Allá es el cinturón de fuego del Pacífico, de le decían, fuego. pero no tenía nada que ver con eso. Y un zamaquión como esos no activa
otros cinturones aquí cerquita? La verdad que ¿Qué dice la ciencia? tenemos una conexión tectónica, pero son sistemas de fallas bien alejados del nuestro. No va a haber un desencadenamiento o una transferencia de esfuerzo desde un lugar tan lejano a nuestras fallas. Por ese lado no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, nosotros estamos ante una sismicidad normal. Eso significa que vamos a seguir siendo sísmicos. En una zona que va a ser siempre prevalecientemente con subducción de la placa de Cocos por debajo de la del Caribe, y que esa fuente sísmica siempre va a permanecer. Siempre vamos a tener sismos. De hecho, sentimos sismo, una sismicidad frecuente y también de gran magnitud, que en otros países ya fuera un desastre, mientras que la lejanía de esos sismos, la profundidad de esos sismos, a veces hace que las consecuencias sean leves. En el caso de una sismicidad local por la zona de falla de El Salvador, o sea, las fallas corticales, las fallas que están aquí en el centro de El Salvador y donde está prácticamente emplazado San Salvador, ese sistema de fallas también es un sistema bien alejado de Venezuela y que no va a tener consecuencias. Sin embargo, ella tiene su sismicidad normal. Quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre prestos con todas las condiciones, la preparación, los planes de contingencia para tener y recibir un impacto como el que hemos visto en Venezuela. ¿Cómo se sabe si una falla está acumulando energía? Por la sismicidad que ha tenido en el pasado y también por los vecinos. Nosotros creemos de que las placas tectónicas se mueven en alguna dirección. En el caso de nosotros, que la placa tectónica se está metiendo, la de Cocos se está metiendo por debajo de la del Caribe a alrededor de 7 centímetros por año. Eso desencadena una compresión en el continente, y esa compresión se va asimilando y también liberando lentamente en fallas locales. Entonces, cuando tenemos que una falla no se ha movido en términos de unos 100 años, creemos de que esa falla ya tiene la posibilidad de liberar su energía. Porque lo mejor es que vaya moviéndose de a poquito, es lo que nos quiere decir. Eso, y que no espere 100 años. La verdad es que eso, lo que la Vox Populi, nosotros decimos exactamente lo que escuchamos, de que mientras sismos leves van a ir ocurriendo, se va a ir liberando lentamente la energía. Tiene sentido. Pero cuando deja de moverse una falla, nosotros debemos de prestar atención. Cabe mencionar que en la zona de subducción hay una brecha sísmica, hay una zona que con algunos proyectos de investigación con Japón hemos detectado que ha dejado de moverse cerca de unos 100 años. Entonces, cuando uno mira la zona sísmica de la zona de subducción, vemos que hay una brecha. Entonces, nosotros creemos de que esa zona está presta a liberar energía. Curiosidad, ¿a dónde van a hacer esos estudios y cómo se hacen? Nosotros en la Universidad de Salvador, con la carrera de geología, que vale, espero que también nuestra población, nuestros jóvenes vengan a la carrera a estudiar, también somos acompañados de diversas instituciones cooperantes, como en este caso la Universidad de Palermo, Italia en general y también Japón. Ambos tienen una experiencia de muchos años en términos de condiciones sísmicas similares, sobre todo Japón, que tiene un vasto conocimiento en el manejo de este tipo de estudios. Tenemos un estudio cuya área piloto está aquí por el lado de la costa de Acajutla, y el proyecto es muy ambicioso, pretende instalar sismómetros allá en el fondo del mar. Esa es una tecnología única que vamos a instalar en El Salvador, y en la región centroamericana y en parte de Sudamérica no se ha tenido esa experiencia. Nosotros en ese sentido somos afortunados, que vamos a detectar la vibración natural de allá del fondo marino a 140 kilómetros de la costa. Allá en Acajutla fue a caer todo ese pedrero que salió expulsado de Ilopango. Sí, ese tema es bien interesante, pero yo creo que la verdad es que nuestro país está emprendiendo junto a la cooperación externa, en este caso Japón, porque ellos nos ven como los candidatos a aprender
estas técnicas, a desarrollar estas metodologías para que mejoremos nuestros códigos sísmicos, para que nuestra percepción del riesgo no se duerma. Si ustedes se han fijado, mientras no sucede un terremoto, la gente se le olvida que aquí vivimos en un país altamente sísmico y nos sorprende siempre un terremoto de gran magnitud. Cada vez que veo el Boquerón me acuerdo. Sí. Ajá. Ahora, pero nosotros hemos como agarrado experiencia, yo no sé si llamarlo de esa manera o no, porque después de los terremotos, bueno, el terremoto 86, que vimos esos edificios caer como pancake, como dice Tony, ahí en el centro en la zona del centro histórico, ¿verdad? Un edificio emblemático frente a la Fuente Luminosa por la ex embajada americana, por ejemplo, que ese se vino tipo pancake. Y luego los terremotos del 2001, en donde ya tuvimos deslaves, ¿verdad? Que fueron como lo remarcable. De alguna manera, ingenieros, este país se mantiene constantemente en estudio de qué se puede hacer para minimizar el impacto. Efectivamente, es importante lo que dice Diana, la sociedad salvadoreña se ha concientizado sobre ese tipo de fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. Que no son predecibles. Que no son predecibles. Ajá. Y en ese sentido nos hemos ido preparando con protocolos especiales, y esto es sumamente importante decirlo porque ante la sismicidad u otro tipo de riesgos que pueda vivir nuestro país, es pero sumamente importante seguir la asesoría o los lineamientos que dan los referentes especializados en materia. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador es una fuente de información a través del liderazgo de nuestro geólogo, el ingeniero Miguel Hernández, pero también está la Dirección de Protección Civil, que es la que por mandato de ley le corresponde administrar este tipo de fenómenos. Y yo creo que esta aplicación Alerta Sismo que lanzó el Ministerio de Medio Ambiente, yo la descargué y de verdad que es una gran cosa, claro, porque te emite un sonido característico que te avisa que viene un sismo. Y viene justamente del Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces en realidad eso te permite por lo menos levantarte de la cama o donde esté, ahí viene el sismo, ya te da segundos de alerta, Miguel Geólogo. Sí, la verdad es que esa es una gran cosa, el desarrollo con el tiempo a través de la tecnología y el conocimiento de la ciencia ha permitido el desarrollo de estas aplicaciones que son geniales y son muy importantes. En un territorio como el nuestro, tan pequeñito, nosotros a veces las alarmas las recibimos a tiempo, a veces no. Depende de donde sea el origen, de donde sea el epicentro, porque a veces el epicentro es aquí debajo de la ciudad, la alarma la recibimos después que hemos recibido las ondas sísmicas. Pero se puede aplicar muy bien cuando son fuentes sísmicas alejadas, como allá por el Golfo de Fonseca o nuestra zona de subducción, que está a 140 kilómetros de la costa, y las ondas sísmicas viajan de repente entre 6 y 8 kilómetros por segundo, entonces nos da un poco de tiempo para esperarlas, pero por eso que queremos, a partir de proyectos de investigación con Japón, detectar cómo vibra la corteza terrestre allá por el fondo marino de la zona de subducción, para proyectarnos cómo va a afectar un terremoto de gran magnitud en el territorio. Las investigaciones, como todas, son bastante lentas, pero son importantes porque necesitamos ese conocimiento que no está para proyectar nuestros escenarios de riesgo. Ok, y vamos a seguir hablando de eso porque tenemos que hacer pausa, Miguel Geólogo. Y quisiéramos saber del 2001 para acá, en qué hemos avanzado y sobre todo, miren, nosotros como población, ¿verdad? ¿Cómo debemos de prepararnos? Porque insistimos, estos fenómenos, ni en Japón, pues, o sea, no son predecibles, ¿verdad? Pero podemos por lo menos tener cierta alerta que nos permita de alguna manera prepararnos. Ingeniero Miguel, geólogo, ¿cómo hemos avanzado? Sí, hemos avanzado mucho frente a las experiencias vividas. Para nosotros la frecuencia de sismos es, en ese sentido, aportes para que los códigos evolucionen, los códigos sísmicos, y que las construcciones sean más rigurosas.
Pero aparte de eso, también siempre hay necesidad de profundizar en la investigación de los suelos, y por eso creo de que a partir de la universidad se creó la carrera de geología para acompañar a esos estudios que antes no se profundizaban, y ahora con el enfoque de la ciencia de la tierra, para nosotros es un elemento importante, porque a partir de ahí nosotros podemos proyectar cómo se va a mover, o cómo va a dañarse, o cómo va a responder una edificación frente a un terremoto. Entonces, aparte de eso, pues nosotros siempre debemos de tener siempre presente el lugar más seguro de nuestro entorno, en donde sea que estemos, porque eso debe ser una cultura general, una cultura permanente. Estemos en nuestra casa, estemos en nuestra oficina, en un edificio. A veces hay situaciones bien complicadas, depende de donde nos agarre un terremoto, pero debemos de estar siempre prestos a guardar la calma, siempre identificando el sitio más seguro, y bueno, ante todo, pues para eso en eso aportan los códigos sísmicos. ¿Por qué en los términos de construcción, en las ferreterías, a veces llegan y yo he oído que dice, ¿de qué hierro va a querer? ¿Hierro bajo norma, de varilla corrugada o de otro? Sí. ¿Por qué preguntan? O sea, ¿no debería ser siempre hierro bajo norma? No, dependiendo de la edificación que se vaya a hacer, así es el rigor de la construcción. Pero sí he oído eso. Sí, claro. De hecho, hay hierro que es liso, que tiene un uso, y hay hierro que es corrugado, que frente, digamos, en lo que es la matriz de la mampostería, tiene un poco más de rigidez y más, ¿cómo decir? Más resistencia. Entonces, cuando son edificios que cuando pasan ya de 2 o más niveles, ya el rigor se vuelve mucho mayor. Sobre todo hay que tener presente de que en un contexto similar al de Venezuela, donde vimos colapsar los edificios impresionantemente, el código sísmico debería de hacer el edificio de tal manera de que frente a un sismo como esos, el edificio no colapse y al menos le dé la oportunidad a la población de evacuar el edificio. Entonces, en eso se trata, de eso se trata el aporte de los códigos sísmicos. No así pensando que el edificio va a ser eterno, sino más bien puede recibir daños, pero puede darle la seguridad al usuario de poder evacuar. Entonces, en ese sentido... De que no se desplome. Que no se desplome. Y eso es lo que vimos hoy en La Guaira, que edificios que en el primer sismo colapsaron como que fueran sándwich. Eso realmente fue terrible, es una situación muy complicada. Yo creo que nuestra solidaridad al pueblo venezolano es bastante profunda, pero retomamos aquellas enseñanzas, aquellas experiencias que nos pueden servir a nosotros como salvadoreños para la construcción y también para la preparación frente a un sismo. Ok, y por eso se va a desarrollar este evento, Considera 2026, martes y miércoles, Hotel Barceló San Salvador. ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, el lema de este importante congreso, en donde vamos a hablar, además de geología, de otros temas, es bueno decirles que le hemos denominado Diseñando y Construyendo para un Futuro Sostenible. La sostenibilidad y la inteligencia artificial como innovaciones en las diferentes áreas del conocimiento y principalmente en las ingenierías y las arquitecturas va a ser un eje transversal en los paneles que se van a desarrollar y en las ponencias magistrales. Para esto la Federación ha considerado a bien contar con el apoyo de expertos internacionales, conocedores del tema. Por ejemplo, viene la doctora Yamel Álvarez de Ecuador, viene la doctora Yaneisi Cisneros de Cuba, el doctor Rafael Bosque también viene de Cuba, viene alguien del PNUD de Costa Rica para hablar un poco sobre la importancia que tiene la sostenibilidad en los planes de estudio de las universidades de América Latina y especialmente las universidades de El Salvador. Viene también alguien de Houston, Estados Unidos, para hablar un poco más de lo que es la inteligencia artificial. La cita está
hecha. Nosotros esperamos una concurrencia de 200 personas entre profesionales de la ingeniería y la arquitectura, parte de la membresía de cada una de las asociaciones que integran a la federación, líderes empresariales y estudiantes de ingeniería y arquitectura o de cualquier otra área del conocimiento que estén interesados en participar de este importante espacio de reflexión. Bueno es compartirles que el CONCIARA se institucionaliza después de 41 años de historia de la federación, y me complace a mí pues que voy de salida, también es bueno comentarlo, voy de salida porque en el acto protocolario del día que inicia el día de mañana vamos a juramentar y darle posesión al nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos. Es la ingeniera Digna Maribel Campos de Quintanilla. Ella está en representación de los profesionales en computación, porque la presidencia de FECIARA es rotativa, cada 2 años le corresponde a una de las asociaciones que la integran. Entonces, tenemos panelistas de talla internacional y nacional, y también pues conferencistas de la misma talla nacional e internacional. Día y medio de espacios de reflexión, networking y la posibilidad de establecer vínculos interinstitucionales de nivel local. Eso como es importante, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante de estos congresos, seminarios, ¿verdad? Establecer esos nexos, ¿verdad? Con otros que nos provean información. Efectivamente, y por eso en esta gestión hemos trascendido, además de fortalecer el trabajo de la federación en nuestro país, hemos trascendido fronteras, hemos retomado nuestra presencia en la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, que se abrevia UPADI. Muy próximamente vamos a estar en Asamblea General con ellos, que se va a desarrollar allá en Costa Rica, y más recientemente formamos parte de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, que se abrevia REIMA AC, y también es bueno socializarles que nomás terminamos el Congreso, su servidor, Miguel Rodríguez, va a tener la responsabilidad, en nombre de nuestra Federación de Ingenieros y Arquitectos, de ostentar la coordinación nacional de REIMA El Salvador, espacio en el cual interactúan 9 instituciones de educación superior y nuestra federación. Vamos a estar al frente de la red a nivel de nuestro país durante 4 años, del 2026 al 2030. Su servidor va a ser como el facilitador que va a crear las condiciones para articular la ciencia con la parte práctica de las especialidades de la ingeniería y arquitectura. No me estoy haciendo promoción, pero está bien. Es claro, importante que se conozca el trabajo y las proyecciones de nuestra Federación de Ingenieros. Dicen que los ingenieros siempre son optimistas, porque dicen, no, sí, esos tienen solución. Efectivamente, siempre. Yo te lo arreglo. Hay bastante creatividad en la mayoría de ingenieros y arquitectos, justamente. Al llegue, pero te lo arregla. No, y aquí tiene que cuadrar siempre. Y aquí, debido a la sismicidad que hemos experimentado, ¿verdad? La verdad que ha habido mucha preocupación por construir adecuadamente, pues para que las estructuras soporten. Como decía el ingeniero geólogo aquí, no se trata de que no van a colapsar ante los embates de la naturaleza, habrá cosas que no se pueden, ¿verdad?, cambiar, pero sí da tiempo para que la gente evacúe y se salve. Efectivamente, por eso es que este congreso crea las condiciones y los espacios para que puedan interactuar absolutamente todos los actores de la construcción. Tenemos como invitados especiales a la CASALCO, que es la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Va a estar con nosotros el director ejecutivo de la OPAMS, el licenciado Luis Rodríguez. Vamos a tener como panelista al señor ministro de Medio Ambiente, a quien de manera pública y en esta radio, que es la 105.3, pues gracias a la deferencia de ustedes podemos socializarles pues que nos va a estar acompañando el señor ministro de Medio Ambiente. Nos va a acompañar como panelista el rector de la Universidad Especializada de las Ingenierías, el Instituto CRIT. Nos va a estar acompañando también varios decanos de diferentes universidades del país, de Occidente, de Oriente y del centro de la capital.
Ok, Muy bien. bueno, que todo vaya muy bien, ¿verdad? Que el conocimiento se difunda y crezca. Gracias por la visita, señores. Bueno, nosotros somos los que agradecemos la deferencia de ustedes en recibirnos acá en esta radio muy prestigiosa y de mucha incidencia en el corre-corre de nuestro país. Saludos ¿verdad? a todos los ingenieros y arquitectos que van a ver ahí. Todas las bellezas, ¿cómo Las era? chuladas que van a ver ahí. Hey, si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.